Vamos a orarle al Señor, vamos a orar, así como están de en pie, vamos a aprovechar, vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad única de estar en tu casa. Gracias por el privilegio, Señor, de poder alabar tu precioso nombre, Padre. Gracias porque estamos en tu iglesia. Gracias, Señor, por cada bendición que sin darnos cuenta recibimos desde ayer, hoy al amanecer, por tu misericordia, por tu fidelidad. Ahora te rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, hables a nuestras vidas, Señor. Toques nuestro corazón, nuestra mente. Padre, te pedimos esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Necesito conectar el mensaje de la semana pasada. Estamos en el libro de los Hechos, ya llegamos al versículo 42. La semana pasada llegamos al versículo 41, pero hoy comenzaremos conectando el versículo 41 hasta terminar en el versículo 47. ¿Lo tienen ya? Hechos 2, versículo 41. Saben, hermanos, que el pasaje bíblico que vamos a leer es aparentemente el más sencillo, el más sencillo de lectura. Me refiero a que como que no hay mucho que buscarle, como que no hay mucho que darle la vuelta, pero para información suya es uno de los pasajes más atacados. Es uno de los pasajes más que se enseña o se vive totalmente en desacuerdo con el pasaje bíblico. Parece ser que este pasaje bíblico no es congruente, parece ser una utopía. Cuando leemos Hechos 2, 41 al 47 parece que es como un sueño, como un idealismo, como algo que pasó hace 2000 años y que obviamente hoy en esta cultura posmoderna hay una propuesta en esta cultura posmoderna. Permítame hacer esta breve introducción, pero la propuesta es la desconstrucción de las palabras. La idea es desconstruir o desconfigurar las palabras. En la hermenéutica del día de hoy, no la hermenéutica bíblica. Bueno, di hermenéutica allá en la universidad del hermano, un módulo, me invitaron y di esa clase. Y en la hermenéutica de hoy no se interpretan las cosas como son. Déjeme explicarle. Por ejemplo, si para usted la palabra verdad no es verdad, entonces está bien. ¿De dónde viene esta idea? La idea viene de otra propuesta. Vamos a matar al autor del texto para que el texto quede libre. ¿Qué les estoy diciendo? Permítame. La propuesta del posmodernismo en el día de hoy es que si se mata al autor, las palabras quedan libres de interpretación. En otras palabras, en un mundo subjetivo, en un mundo relativo, lo que es verdad, hoy en día puede decir que es mentira. O de acuerdo, mire, esta frase es muy común. Eso es lo que usted piensa, pero yo no lo pienso así. O sea que con tanta claridad una palabra puede ser relativa en el día de hoy para medio mundo. Por eso el versículo 41 al 47 parece ser que es los versículos más atacados. Parece ser que la propuesta es que eso fue un sueño, una utopía. Es algo que en el día de hoy no se puede vivir. Bien, ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice así que los que recibieron su palabra después de escuchar un sermón poderoso de Pedro, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de leer este pasaje bíblico que predicamos la semana pasada, voy a leerles a continuación 9 propuestas con respecto al texto. Número 1. En el día de hoy se enseña que se puede recibir la palabra, pero no es necesario que te bautices. ¿Cómo está eso? ¿Recibo la palabra y no me bautizo? Hermanos, no se predica tal cual, pero es el estilo de vida de hoy en día.
Eso ha permeado en la iglesia. En las iglesias del Señor esto ha permeado. Pero esto no va en concordancia, no va en congruencia con el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento una persona que recibía la palabra, lo siguiente es que se bautizaba. Por supuesto que es otro contexto, es verdad, pero el bautismo debe ser prácticamente lo más pronto posible. Eso es lo congruente, pero en el día de hoy la propuesta es: puedes recibir la palabra, pero no necesitas bautizarte. Hay una segunda propuesta que le sigue: ya recibiste la palabra, ya te bautizaste, ya eres miembro, siéntese bien, pero no es necesario que te involucres. Tercera propuesta: son demasiados hermanos en la iglesia, no haces falta. Tómate un descanso, te va a ayudar, te va a relajar. Cuarta propuesta: ya lo has intentado integrarte muchas veces, pero date cuenta que no es posible. No pasa nada si desistes. Mira las cosas, número 5, mira las cosas, no hay que tomarlas tan a pecho. No hay que apasionarte tanto. Con asistir los domingos es más que suficiente. Sexta propuesta: estudiar la doctrina es muy peligroso, eso divide, mejor nos amamos unos a otros. La doctrina es mucho estudio y además es fatiga de la carne. Séptima propuesta contra estos pasajes bíblicos: mira, lo que a ti te han hecho en la iglesia por X o por Y, en verdad no tiene nombre. Y se supone que son los que deben dar el ejemplo. Esto decepciona a cualquiera. Fíjate que a mí me han hecho lo mismo. Octava: la verdad estoy bastante ocupado y se me olvida cuando se celebra la cena del Señor. Además, en los últimos 2 meses no he salido de vacaciones, no he salido de compras. Creo que no estoy haciendo nada malo. Novena: es que la verdad no he tenido tiempo para orar. Son las propuestas en el día de hoy en las iglesias que se viven. Son las propuestas ante los versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La primera verdad que quiero compartirles es: persevera en aprender todo de Cristo. Versículo 42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Me encanta otra versión que dice lo siguiente, del mismo versículo 42. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. La Nueva Traducción Viviente: esto es increíble, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La primera característica de un nuevo creyente, si tú eres nuevo creyente, la primera característica es: persevera en aprender todo de Cristo. Mire, un bebé, en el caso de Moisés, de donde viene la idea de lo que hoy en día se compra pero no se usa, no sé cuántos papás les sucedió. Compra el Moisés, ya nació el bebé, lo compra, lo usa un día y tanto calor y le cuelgan la hamaca. A mí me pasó. O sea, el Moisés es así como que, la verdad, es una costumbre. No está mal, compre usted su Moisés. Pero la idea del Moisés, ¿de dónde viene? ¿De Yucatán? No, viene la idea de que una mamá, la mamá de Moisés, obviamente, se idea, planea con sabiduría. Es una mujer muy sabia e inteligente, y con una especie de juncos hace una pequeña balsita para que su hijo no se ahogue. Y se llamaba Moisés. Y de ahí viene la palabra Moisés. ¿Por qué lo hizo? Porque no se puede esconder. Un bebé no se puede esconder. Pega de gritos cuando tiene hambre cada 3, 4 horas.
Y si es como algunos de nuestros hijos, que el día es la noche y la noche es el día, está complejo. Josué me entiende perfectamente ahora, ¿no? Un nuevo creyente no se puede esconder, un nuevo creyente, porque un nuevo creyente va a tener hambre de Cristo. Si usted es nuevo creyente, va a tener un apetito que antes no tenía. Y la característica es que usted va a perseverar. Eso dice la palabra, contra las ideas equivocadas y falsas. La palabra dice: los que recibieron su palabra van a desear bautizarse. Pastor, ¿qué sigue? ¿Cuándo me bautizo? Quiero. ¿Usted lo va a desear? Es más, yo no se lo tengo ni por qué decir. Le puedo enseñar la palabra, lo que dice Dios, y usted va a pedir: yo quiero ser bautizado. Y esto es personal, no es familiar. No espere que su suegra, su abuela, su tía, su comadre se bautice. Bautícese usted. Ay, que estoy esperando que mi suegra se anime. No se va a animar su suegra, ni viene a la iglesia. Estoy esperando antes que venga Cristo, me bautizo. Puede venir ahorita, puede venir dentro de 100 años, ya se murió. La única manera que usted no se bautice es que usted esté crucificado con el Maestro y ya no le dé tiempo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le gustaría escuchar eso? Bueno, quiere decir vámonos. No te puedes bautizar. Pero si ya eres creyente, lo natural, no te tienen que animar. A ver, vamos a formar una comparsa, unas porras de campamento para animar a este hermano para que se bautice. Eso no es bíblico. Le vamos a dar un bono extra si se bautiza. Es más, no sabían, pero aquí en la iglesia el que se bautice le damos la llave de un carro 2021, cualquier marca. Pues no es cierto eso tampoco. Queridos hermanos, un nuevo creyente va a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y sabe cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. Ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hablaban de Cristo. Un nuevo converso va a querer escuchar de Cristo. El antiguo himno decía: quiero que habléis más de Cristo, habladme más de Cristo. El nuevo creyente va a anhelar, como el recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Desead es un imperativo. Usted va a querer escuchar más de Cristo. Y la característica es que usted va a perseverar. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La marca precisa de un verdadero creyente es precisamente su perseverancia. La palabra perseverar, escúchelo bien, da a entender, escúchelo bien, siéntese bien, asistir asiduamente, con regularidad y frecuencia. Esto yo no lo inventé. Perseverar es ser constantemente diligente. Y vuelvo a repetir, la palabra da a entender: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, asistir asiduamente, con regularidad y frecuencia. Usted no puede ser un creyente vacacional. No, estoy de vacaciones. Dice, va. No, asistir asiduamente. No puede ser toda la vida de vacaciones. Pero la idea de la palabra perseverar es adherirse fuertemente. Ser creyente entonces es un asunto precisamente de perseverar. Entonces no es una carrera de velocidad, 100 metros planos. Esta es una carrera de resistencia. ¿Cómo vamos a saber en un momento dado que usted es genuinamente un creyente? Van a pasar meses, usted va a estar en la iglesia. Van a pasar años. La prueba más grande no es cómo comienza, cómo terminamos. ¿Y sabe cuál debe ser el deseo nuestro? La oración a Dios es que cierre nuestros ojos y nos da tiempo, confesando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, confesando que hemos creído en Él y que nos gozamos de que al abrir nuestros ojos, no por mérito propio, no por ninguna buena obra, sino por la obra redentora de Cristo, confesando: Él ha sido mi Salvador.
Así que no es una prueba de velocidad, es una prueba de resistencia. Yo admiro a aquellos hombres jóvenes, o quizás adultos, admiro a aquellos que, por ejemplo, pueden en el día de hoy correr 25 kilómetros. Bueno, cuando yo era joven quizás lo aguantaba, ahorita no me conviene físicamente hablando. Puedo hacer otras cosas, pero no así lanzarme. Más de 42 kilómetros. Yo tengo conocidos que corren 25, 30, 42 kilómetros. Eso es una condición al 100. Ahora bien, Mateo 24:13 nos da la misma idea. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La característica de un creyente real es que va a perseverar, se va a adherir fuertemente, va a asistir de manera regular, con frecuencia. Esa es la característica, esa es la idea bíblica. ¿Perseveraban en qué? ¿En qué dice la Biblia? En la doctrina. La palabra doctrina, no se asuste, es la palabra enseñanza. Netamente, literalmente es perseveraban en la enseñanza. ¿Sabe cuál es una característica de un nuevo creyente? Es que quiere aprender. Usted viene a la iglesia con el deseo de aprender, ¿sabe qué va a pasar? Va a aprender. Si usted viene con ideas, con prejuicios, no tiene necesidad que nadie le enseñe, pues está difícil. El nuevo creyente es una persona que quiere aprender. Dice Proverbios, Salomón dijo, Proverbios su capítulo 1, versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina. El libro de Proverbios por excelencia, aquí está el propósito. ¿Para qué lo escribe Salomón? Para que los jóvenes, va dirigido a jóvenes y también a adultos, para entender sabiduría y doctrina. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿Sabe de qué se admiraba la gente? De su doctrina. La gente quedaba anonadada, maravillada, asombrada, de la manera en que él enseñaba la doctrina. No tenga miedo de estudiar doctrina. Los creyentes tenemos que aprender doctrina. Todo lo que sea de Cristo, usted quiera aprenderlo. Cristo dijo en Juan capítulo 7, versículo 16. No sé si alguien quiere prender los ventiladores, están en un costado allá. Darle un clic para que se enciendan estos ventiladores. Gracias, Brandon. Digo por los hermanos aquí que gracias. Juan 7:16 dice, Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús enseñaba doctrina y decía, la doctrina es de mi Padre, la enseñanza es de mi Padre. Pongamos esto en contexto. Si usted es una persona que persevera en la doctrina, en la enseñanza, un nuevo creyente, ¿sabe qué va a querer? Saber más de Cristo. Más de Cristo. Y la doctrina es de Cristo. Si ponemos esto en contexto, por ejemplo, a medida que usted se prepara en las cosas del Señor, será un mejor siervo de Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos a Felipe. ¿Se acuerdan ustedes que Felipe fue quien Dios escogió para que le predicara a un tesorero africano? Eunuco, dice la Biblia. No nos dice el nombre, pero se llamaba Felipe el que le predicó. Ahora, dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál es la escritura con la que comenzó? Pues resulta que es la del profeta Isaías. Resulta que Felipe había estudiado lo suficiente, se había quemado las pestañas, había orado al Señor, porque la oración no está peleada con el estudio. Se había aplicado, había perseverado en la doctrina, y él fue el que
Dios escogió para que le predicara al eunuco. Y le comenzó a explicar la escritura desde Isaías, le anunció el evangelio. Mire, desde Isaías lo conecta hasta el evangelio de Jesús. Porque Felipe estaba preparado. Un verdadero creyente, hermanos, va a desear la palabra. Va a saber más de Cristo, de tal manera que cuando Dios le llame para hacer algo, va a estar capacitado, va a estar preparado. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hay un hombre muy famoso, de donde viene la palabra defensa y apología. Bueno, este hombre se llamaba Apolos. Hechos 18, versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Un nuevo creyente va a anhelar las escrituras, va a querer saber más de Cristo. Es más, puedo decir con certeza, la marca de una iglesia, la característica de una iglesia del Señor, ¿sabe cómo se define? La manera de definirse es cuando la iglesia se adhiere a la doctrina de los apóstoles. Una iglesia sana es una iglesia que predica lo que predicaron los apóstoles. Y la predicación de los apóstoles es la vida de Cristo. Una iglesia sana bíblicamente es la que predica la palabra de Dios. Es una iglesia sana. Y un verdadero creyente va a anhelar estar en una iglesia sana, donde prediquen a Cristo, que Él sea el exaltado, no nosotros. No a nosotros, decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. No se trata el tema de un servidor, no se trata de ninguno de nosotros, el tema es Cristo. Estrictamente hablando, incluso la iglesia del Señor no se conoce por su nombre denominacional. Uno puede llamarse hasta... La iglesia del Señor se caracteriza por su enseñanza, por su doctrina. ¿Qué enseña esa iglesia? Aunque tenga un título rimbombante, aunque tenga las mejores instalaciones, pero si no se predica la palabra, ¿no es la iglesia del Señor? Ahora que se va a aperturar el seminario en el sur, el seminario más prestigiado de los bautistas, decía el presidente del seminario, Albert Mohler: no hay atajos en el ministerio, no hay atajos. O sea que hay que pagar el precio, hay que estudiar la palabra. Y ayer revisaba la vida de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, el segundo libro más leído después de la Biblia hace algunos siglos. Y él decía como en el libro cristiano fue apartado de la senda por un atajo, por el famoso consejero mundano carnal, lo desvió. No hay atajos, no hay atajos. Un verdadero creyente va a desear la palabra, todo lo que tenga que ver con Cristo. Un verdadero creyente. La segunda verdad, porque la Escritura dice que los que recibieron su palabra se bautizaron, se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y esos 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda característica de un verdadero creyente es que persevera en amar a la iglesia. Alguien dijo, y me gustó esa frase, la he tomado, la digo, la comparto: hay que amar, escúchelo bien, hay que amar lo que Cristo ama. Si Cristo ama algo, yo lo debo amar. Y hay que aborrecer lo que Cristo aborrece. Y una de las cosas que la Biblia enseña es que Cristo ama a la iglesia. Ama a la iglesia, hermanos. Tenemos que aprender a amar a la iglesia de Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Y dice la Biblia en Efesios, Pablo dice así: los maridos
Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Toma la figura del matrimonio, que el esposo debe dar su vida por su esposa, para contextualizarlo, para uno pueda captarle. Dar mi vida por mi esposa. Uno debe amar a su esposa. Algunos maridos pueden echarle la culpa a su mujer, pero uno debe amar a su esposa como sea su esposa, es su esposa. Claro que la esposa también debe pedir la gracia de Cristo para cambiar, pero en lo que compete a nuestra tarea, a nuestra labor como maridos, el marido debe amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto no se predica en el día de hoy. Yo estoy predicando, y lo sé, cada domingo estoy predicando contra cultura. No me preocupa. Lo dice la Escritura: un verdadero creyente persevera en amar a la iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué otro? Es mi oración que Dios cambie a nuestra iglesia, no siga cambiando. ¿En la qué dice? ¿Verdad que esto suena a utopía? Pastor, me está vacilando, ¿verdad? Vamos a decir, está bromeando, ¿verdad? Pues usted quiere que nos amemos unos a otros. No, eso fue hace 2000 años, estaba más fácil amar. Pero voy a decirles algo, esto Dios lo dijo. Si usted viola lo que Dios dijo, se está metiendo con Dios. Si Dios me dice que un verdadero creyente, si usted es verdadero, si usted dice ser creyente, y si lo es, usted debe perseverar, no solamente en bautizarse y la doctrina de los apóstoles, de la manera práctica. Perseveren amándose en la comunión unos con otros. Y yo sé que esto es más fácil no procurarlo, o sea, es más cómodo no procurarlo, porque en cierto sentido se puede disimular bien. O sea, podemos disimular bastante bien. ¿Sabe que en el día de hoy es aceptable no tener comunión unos con otros? Mire, no se confunda esta mañana ni se deje engañar. Voy a poner un ejemplo. Se puede saludar de manera cordialmente a los hermanos, ser educados, ¿no? Ser amable con los hermanos. Pero ojo, al mismo tiempo, no tener comunión unos con otros. Ser perfectamente ajenos y desconocidos. Pero la Biblia dice, usted y a mí, persevera en la doctrina de Cristo. Persevera, adhiérete, sé intencional en tener comunión unos con otros. Y ojo, no está diciendo, si te cae bien el hermano, sería más fácil, ¿no? Ay, pastor, yo amo a mis hermanos, los que me caen bien. No, aquí no hay ninguna condición, no hay ninguna prerrogativa. Perseveren, sean intencionales, adhiéranse fuertemente a tener comunión unos con otros. Es más cómodo llevarnos bien con quienes nos agradan, pero no eso dice la Biblia. Eso no es bíblico. No es bíblico con los que me agradan. Puede ser que es que estos comulgan ideas a la par conmigo. No es bíblico, porque no está en la Biblia. Si comulgan con tus ideas, entonces está en comunión. Si son de tu círculo y élite, entonces está en comunión. No, eso no está en la Biblia. Si usan el mismo tipo de ropa y de la misma marca, entonces esos son tus amigos. No, no está en la Biblia. 1 Juan capítulo 1 versículo número 3. 1 Juan capítulo 1 versículo número 3. Y ojo, porque esto va de menos a más. Así que vamos a sentarnos bien, ustedes en su caso, y yo me pongo aquí firme en el púlpito. Así que esto viene de menos a más. Esto está fácil, está bonito. Puedo decir que es agradable, pero lo que viene después
Dice el versículo número 3, les anunciamos lo que nosotros, me estoy leyendo NTV, por si, bueno, aquí no coincidirán. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. ¿Están hablando de quién por Juan? ¿De quién creen? Les estamos anunciando lo que nosotros vimos y escuchamos. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Cristo. Y dice, les anunciamos lo que nosotros mismos vimos que resucitó y escuchamos sus palabras. ¿Qué más dice? Nuestra versión 60 dice, para que tengáis comunión unos con otros. Cristo murió, Cristo resucitó para que los hermanos perseveren en la comunión unos con otros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que dice el texto básicamente es, si usted tiene una vida íntima de comunión con el Padre, con Cristo, el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Que usted va a tener comunión con los hermanos. No es bíblico decir, yo ando bien con Dios, pero no tengo comunión con los hermanos. Esa es una mentira. Es antibíblico decir, si yo hago mi devocional todos los días, ¿no tiene usted comunión con los hermanos? No tiene comunión con el Señor, porque una es consecuencia de otra. Si usted está en una devoción con el Señor, usted no es que lo salude amablemente, no es que le diga buenos días por WhatsApp. Comunión. La palabra para comunión es la palabra koinonía en el griego. Y la palabra comunión es ayuda. Tu hermano necesita ayuda, dásela. Eso es tener comunión, no saludarlo por Face. Si tu hermano tiene necesidad, ayúdalo en todas las áreas. Eso es comunión. La palabra comunión es compañerismo. Bueno, Pablo dice que compañerismo tiene Cristo con las tinieblas. Compañerismo, luz con luz. Contribución, comunión es contribución. ¿Qué te puedo dar? Si tú ves que tienes la manera de ayudar y ves que un hermano tiene necesidad y le dices, hermano, voy a orar por usted, tiene su cartera ahí, usted sabe que puede ayudar y usted sabe que tiene una necesidad, y usted le dice, hermano, Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. Eso no es tener comunión. Versículo número 7, 1 Juan capítulo 1, 7. Me gusta mucho el versículo 7 porque hay una sí que es condicional. La palabra, el sí condicional no tiene acento. Eso quiere decir que dada la posibilidad, ¿y sabe cómo dice la NTV? Si vivimos en la luz, como Él está en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. La marca de un verdadero creyente es que ama a la iglesia. La marca de un verdadero creyente es que ama a los hermanos. Eso independientemente de lo que le haya hecho, independientemente de cómo le haya tratado, independientemente si le haya defraudado. Esa fue mi predicación la semana pasada. Si usted vive en la luz y dice, si vivimos en la luz, ¿vive usted en la luz? Como Dios está en la luz, entonces, resultado, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De hecho, la carta de 1 de Juan no fue para incrédulos, fue para creyentes de una comunidad local. Y lo que el texto dice, bueno, debes tener comunión porque los mismos pecados que te perdonaron a ti,
tú debes perdonar igual. El mismo que te perdonó a ti es el que perdonó a ellos. Pero vamos a 1 Juan capítulo 2 versículo 7. 1 Juan capítulo 2 versículo número 7. ¿Lo tienen? ¿O todavía? Ok, nada más uno. Dos. ¿Cuántos tienen 1 Juan capítulo 2 versículo 7? Búscalo en su iPhone, en su... Ándele. Bueno, la versión 60 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué más dice? Ok. En otras palabras, este es un mandamiento, amarnos unos a otros, es un mandamiento expreso. Aquí sí es un mandamiento. Aquí no es opcional. Este mandamiento expreso de parte del Señor, que debemos tener comunión, es algo que Dios ha expresado de manera clara. Por supuesto, yo estoy hablando de los verdaderos creyentes. Si no eres creyente, pues no creo que puedas amar a la iglesia. Versículo número 9. El que dice lo potencializa, es probable. El que dice que está en la luz. Ya empezó a subir de tono, se los dije, ¿verdad? Se los advertí, viene de menos a más. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. ¿Qué dice la Escritura? Para que no digan el pastor lo dijo. ¿Qué dice Dios? Hermanos, es bonito decir somos creyentes. Más todos pueden decir, pastor, somos creyentes. ¿De veras? ¿De veritas, de verdad? ¿De veras, de veritas, de verdad? Bueno, la Biblia dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, o sea, uno puede decir que es creyente, pero realmente cero. Decir ser creyente cualquiera. La primera característica: un verdadero creyente va a desear, va a anhelar la palabra del Señor. No necesita comparsa, no necesita porras. Si ya nací de nuevo, miren lo que pasa con un bebé. No sabe hablar, no sabe escribir en el Face, pero sabe pedir. Quiero mi leche, por favor, denme leche, me muero de hambre, por favor, mamá, despiértate, dame leche. No hay que enseñarle eso, es su condición de bebé. Un verdadero creyente no se puede esconder, porque va a anhelar la palabra, va a desear la palabra. Y un verdadero creyente va a amar a la iglesia, va a amar a la iglesia del Señor. Y la iglesia son los salvos, es la congregación. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. La palabra aborrecer, bueno, podríamos leer hasta el 11. El que ama a su hermano, vea la contraparte. Juan maneja contrastes. El que ama a su hermano permanece en la luz. Luz, tinieblas. El creyente ama a su hermano y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjense que el verbo en castellano está cargado de tonos emotivos y algunas veces, eso es interesante, significa abominar, aborrecer, pero ahí viene otra connotación que se le da a la palabra aborrecer.
Porque alguien puede decir, pastor, la verdad, ahí sí, yo la libré. Porque yo no aborrezco a los hermanos, no los odio. Nada más que en el original tiene otra connotación. Y la palabra aborrecer a veces es abominar, pero a veces, ¿sabe qué es? Abandonar. Vamos a contextualizarlo. Si un hombre abandona a su mujer, ¿qué podemos decir? ¿Está bien eso o está mal? La aborrece, es una manera también de aborrecer. Por eso la deja, porque la aborrece. Abandonar o dejar, y finalmente, óigalo bien, porque, pastor, yo no he abandonado a mis hermanos en la fe, yo los amo. Ahí va. Aburrirse de una persona. Si alguien te aburre, ese hermano me aburre, me cae mal, me aburre. Hermanos, deberíamos tener temor de Dios cuando hablamos, porque por nuestras palabras seremos juzgados. Imagínense que un hermano le aburra, le caiga gordo, no lo pase, o peor aún, que usted hable mal de un hermano en la fe. Eso es aborrecer. Eso no va con el cristianismo puro y bíblico. Piense las veces en que sutilmente usted ha pensado: si yo no lo aborrezco, perdono pero no olvido. Eso es mundano. Eso no está en la... Perdono pero no olvido. Eso no es bíblico, ¿eh? Y eso ha deteriorado los matrimonios en el día de hoy. ¿Cuántos matrimonios en un momento de encrispación, de tensión, sacan a relucir el pasado? Pero ¿te acuerdas que hace 20 años vendiste mi anillo de oro allá en el Monte de Piedad y nunca lo recuperaste? Eres un sinvergüenza, ladrón, malhechor. 20 años. O sea, claro que fue un sinvergüenza, un malhechor, no lo recuperó. Pero si ya lo perdonó, la Biblia habla de otra cosa. Perdono pero no olvido no es bíblico. No lo odio, puede decir usted. Simplemente ya no es, nuestra amistad no es como antes. Esto no va de acuerdo a la Biblia. Mire, voy a decir algo. Sin que usted se dé cuenta, usted puede estar caminando en la orilla de aborrecer a los hermanos de la iglesia. Pero el problema es el siguiente: si usted aborrece, si usted desprecia, abandona, deja de amar a un hermano, ya no lo ama tanto, usted está aborreciendo a una persona por la cual Cristo dio su vida y a una persona que Dios ama. Vean qué importante es que hay que amar lo que Dios ama. Yo debo amar a los hermanos, ¿sabe por qué? Porque Cristo los ama más que yo, mejor que yo. Esa es una suficiente razón para amar a los hermanos. Le voy a decir la siguiente frase: si usted no ama a su hermano, por el cual Cristo murió por sus pecados, Cristo perdonó los pecados del hermano. Vea esto, fíjese esto porque es profundo. Cristo murió por los pecados de los hermanos, los perdonó. Usted no ha podido perdonar. En ese caso usted está siendo más grande que Dios. Eso hace grave el pecado. Porque si usted no puede perdonar lo que Cristo ya perdonó, Cristo ya se olvidó de lo que, ojo, usted no ha podido olvidar. Porque Cristo dice: yo deshice como nube tus pecados, tus rebeliones. Los deposité en el fondo del mar. No me acuerdo más de tus pecados. Y usted no olvida pecados de los hermanos. Los tiene guardados por semanas, meses. Eso no es característica de un cristiano.
1 Juan capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. No sé si ya lo tienen. Yo ya. Voy a leer la 60. Dice la Escritura, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿qué? Hermanos, que la gloria del Señor venga a esta iglesia y que usted, después de este mensaje, usted genuinamente y yo amemos más a la iglesia. De tal manera que usted ve que alguien necesita lo que necesite la iglesia. Aquí está mi coche, aquí está mi casa, aquí está mi dinero, mis recursos, mi tiempo. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesitan los hermanos? Versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Está muy fuerte esto. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? La pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto sube de tono. Es más grave de lo que usted pensaba o de lo que usted imaginaba. El no amar a los hermanos. Si usted no ama a los hermanos como Cristo amó a la iglesia, usted podría estar pareciéndose, escúchelo bien, no lo digo yo, usted tendría un más parecido con Caín. ¿Sabe por qué mató Caín a su hermano Abel? Por envidia. ¿Qué cosa injusta le hizo Abel? Nada. Pero es que presentó una ofrenda más agradable a los ojos del Señor. No le hizo nada a Caín. ¿Por qué lo mató? Y eso es muy fuerte la pregunta. ¿Por qué lo mató? Contextualizando, ¿por qué aborreces a tu hermano de la iglesia? ¿Por qué guardas rencor semanas, días, años? ¿Por qué? ¿Y sabe cuál es lo grave? Pudiera ser que usted esté diciendo algo injusto como Caín. Esto es lo grave. Primero Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. El tema: no nos perdamos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hay que perseverar, hay que adherirse, hay que luchar. Primero Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de ¿qué? Vea cómo está argumentando Juan. ¿Cómo sé que una persona es creyente? La característica es que ama a los hermanos, ama a la iglesia. Hay que amar lo que Dios ama. Y la característica, ¿cómo sé que alguien ha pasado de muerte a vida? No en que me lo diga solamente, frutos. En que, véalo, acá está en la Biblia, en que amamos a los hermanos. Por si alguien dice, yo no aborrezco a nadie. Pero dice la Escritura, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es un asesino. Está muy hermoso el pasaje bíblico de Cristo cuando Él dice: cuando alguno mira a una mujer para codiciarla, porque la ley condenaba el adulterio. ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera que había sido sorprendida? Imagínense qué vergonzoso, sorprendida en el mismo acto del adulterio. Entonces vinieron los hombres, desde los más grandes a los más pequeños, condenando aquel acto. Trajeron a la mujer para tentar a Cristo, para ver qué iba a responder. No sabemos por qué no estuvo el varón, debieron estar ambos. Y Cristo en su sabiduría dijo: bueno, el que esté libre de pecado, lo decían las abuelas hace algunos años, que lance la primera piedra. Y de los más grandes a los pequeños se fueron
Pero cuando Cristo vino, porque se debe interpretar el Antiguo Testamento con la óptica de Cristo, dice: si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tanto es adulterio como el acto mismo, como el deseo. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Porque lo que dice la Biblia. Ok. Si dices que eres creyente y no amas a la iglesia, no amas a los hermanos, eres un homicida. Ya mataste al hermano, lo odias. Puede ser que no te haya caído el 20, dicho de manera coloquial, porque la Biblia dice amar. Y si no amas, y amas menos, estás aborreciendo. Es una manera de odiar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Versículo 14 dice acá: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra que está en el original es la palabra miseo, que significa detestar. ¿Sabe qué significa específicamente? Perseguir. Cuando tienes a alguien en la mira y lo andas persiguiendo. Ojo, hermanos, porque una característica cuando nos empezamos a apartar del Señor es que vemos errores en otros. Por si usted no lo sabe, usted se empieza a apartar de las cosas del Señor. ¿Sabe cuál es la característica? Empieza a ver los errores de los demás. Usted lo empieza a perseguir. Ojo. Y es lo que dice el texto bíblico. La palabra aborrecer entonces acá en este pasaje bíblico es perseguir. Por extensión de la palabra esto está buenísimo, porque cuando pensamos solamente en aborrecer, pues no, pastor, yo no aborrezco. Pero ¿sabe cuál es la connotación? Por extensión es amar menos. O sea que si usted ama menos a la iglesia que ayer, usted está aborreciendo a los hermanos. Es que ya no los amo como antes. No sabe lo que usted está sintiendo. No está pensando bíblicamente. No está pensando cristocéntricamente. Usted tiene que amar, y yo, a los hermanos como Cristo amó a la iglesia. No hay condicionante. ¿Ama menos a alguien aquí en la iglesia? Nuestro amor debe ser creciente. Esto es para matrimonios igual. El amor es una decisión, en un sentido. Es una decisión. Yo decido amar a mi esposa. Es el milagro del matrimonio. Es que cómo es posible que siendo tan distintos pueda ser Cristo esa amalgama. El esposo cristiano ama a su esposa con defectos, con errores, con una naturaleza caída todavía, y la ama a pesar de. La esposa cristiana ama a su esposo que está siendo transformado con el evangelio, que sigue transformándolo Cristo a pesar de sus errores. Y es la gracia porque está Cristo en medio del matrimonio. Yo decido amar a mi esposa. La esposa decide amar a su esposo. Y ellos se contextualizan en la iglesia. Pues si usted ama menos a su esposa que ayer, eso es terrible. Si la esposa del día de hoy ama menos a su esposo, eso es terrible, ¿o no? No estoy diciendo que es que yo no siento nada cuando lo veo. Pues yo creo que sí, después de 20 o 30 años ya no siente uno lo mismo, ¿verdad? Y cuando tiene 14, 18 años o 20, quizá ya subió de peso, quizá le cuelga una lonja más, etcétera, cosas así, ¿no? No tiene más pelo que antes, cosas así. Bueno, si al caso. Entonces quizás no se emociona uno tanto, está fatigado del trabajo, llega a la casa, etcétera, o viceversa. Pero amar no son sentimientos. Cristo nunca ha dado un beso a usted y a mí.
Mire la sangre que derramó en la cruz. Dígame si eso no es amor. Eso es irresistible para mí. Dígame si su muerte expiatoria, sacrificial, en lugar de mí, eso no le hace un amor irresistible. Yo no puedo amar a Cristo menos, debo amarlo más. Yo no puedo amar a la iglesia menos. Yo no debo amar a los hermanos menos, los debo amar más. Si usted ama menos a alguien en la iglesia, ojo, es pecaminoso. Usted está aborreciendo. Usted está aborreciendo. Hay un canto que le cambió la vida a un hombre, ya lo he dicho en algunas ocasiones. ¿Cómo un canto puede Dios utilizarlo? Pues sí. A este hombre no le hizo bien. Resulta que David, ustedes saben la historia, le cortó la cabeza a Goliat, lo mató. Un acto heroico. Y las fanfarrias no son para David, es para el Dios todopoderoso que estaba detrás de David. No era el campeón David, que la gracia de Dios utilizando un sencillo joven le corta la cabeza. Y entonces las mujeres, las hermanas, inventan un canto. El canto decía, la letra no era muy compleja, dice: Saúl mató a sus miles y David, ¿Sabe qué hacía Saúl? Se dedicó a perseguir, a tratar de matar a David. Eso es odiar, es aborrecer. Deje de usted de perseguir a los hermanos. Deje de ver errores en otros, porque es un síntoma no bueno. Capítulo 4, el 1 de Juan. Últimos versículos de este segundo punto. Versículo 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y bueno, usted se acuerda del salmista que decía: qué maravilloso y agradable. Bueno, decía en nuestra versión 60: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso dice nuestra versión 60. La NTV dice: qué maravilloso. Eso debe ser para la iglesia, porque la característica de un nuevo creyente es que ama a Cristo, desea a Cristo. La segunda, ama a la iglesia, persevera en amar a la iglesia. Y entonces el culto se vuelve algo maravilloso. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La única manera para convivir en armonía es que cada uno de nosotros nos amemos de manera espléndida. Es la única manera de disfrutar en la iglesia. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Nuestra versión dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la congregación de los santos, cuando hay armonía. Es un mandato expreso de la Biblia. Tercera y última verdad. Un verdadero creyente persevera no solo en la doctrina de Cristo, no solo en la comunión unos con otros. Lo voy a leer textual, como dice la NTV: persevera en las comidas y la oración. Oh, ¿cómo está esto, pastor? Bueno, eso dice la Biblia. Cuando la idea del principio es que un verdadero creyente persevera en la coinonía, la comunión, el compañerismo. Es comida, así dice la NTV. Persevera en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración.
Un verdadero creyente va a desear a Cristo, va a anhelar a Cristo, va a perseverar en la doctrina, va a perseverar en la comunión unos con otros y va a perseverar en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice la Biblia, en el partimiento del pan y en las oraciones. Le cité la semana pasada al que fue presidente de un seminario bautista hace muchos años, del Seminario del Sur. Era B.H. Carroll. Y B.H. Carroll dice lo siguiente de este pasaje bíblico. Él dividió el pasaje bíblico en 4 aspectos: culto público, culto de contribuir, culto de la cena del Señor y culto de oración. Así dividió el pasaje. Culto, lo vuelvo a repetir, público, culto de contribuir, culto de la cena del Señor y culto de oración. Pero me llamó la atención lo que voy a leer textualmente de B.H. Carroll. B.H. Carroll decía de este texto: si soy verdaderamente regenerado, entonces el hábito de mi vida debe seguir la línea de aquella fe. Y siendo que Dios ha instituido los servicios públicos de su iglesia, seré constante en asistir a aquellos servicios. No me ausentaré la mitad de los domingos. Si la congregación ha señalado culto público para cada domingo, a menos que sea estorbado providencialmente, yo estaré en aquellos servicios. También, si a fin de extender el reino de Dios se señalan servicios de contribución, no me ausentaré de ellos en los días señalados, sean pocos o sean muchos estos servicios. No me ausentaré de estos servicios. Si el servicio es para la observancia de la cena del Señor, no me ausentaré de él. Asistiré las reuniones señaladas para la oración. Este es el sentido, decía B.H. Carroll, del original que está usted leyendo. Un verdadero creyente persevera en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que pasa en los grupos pequeños, más o menos, aunque no es una obligación, pero pasa que de repente hay comida. Pero ¿sabe qué más hay en la iglesia? Hay Santa Cena. Hay Santa Cena. ¿Y cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, mejor dicho, suele que se les olvida? Suele que están muy ocupados. ¿Acaso eso no también nos afecta a nosotros? ¿No puede afectarle a usted el privarse de una ordenanza como la cena del Señor? El sentido del pasaje bíblico es que toda actividad que tenga la iglesia, yo debo estar en ella, apoyando a la iglesia, porque amo a la iglesia del Señor, porque quiero saber más de Cristo. Versículo 43. Ya terminamos con esto. Dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona. Solamente Dios lo puede hacer. Lo que usted y yo podemos hacer son los 3 que yo compartí: perseverar en aprender de Cristo, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero lo que Dios hace es sorprendente. Dice el versículo 43: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso dice la escritura, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Lo tienen allá? ¿Pueden leer, por favor? Todos los que habían creído, ¿qué pasaba con ellos? Estaban y tenían en común. Hermanos, si nos amamos, como dice la Biblia, lo menos que hay es que todos estemos juntos. Versículo 45: ¿qué hicieron además? Esto no es un mandamiento.
vendían sus propiedades y sus bienes raíces, y raíces yo le añadí, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de qué. No estoy diciendo que el día de mañana, lunes, va a estar a la venta 200 predios de la iglesia de Israel. No está diciendo eso la Biblia, imagínense. El principio está vigente. Y usted está en libertad de hacerlo si quiere, pero no es un mandamiento. Pero el principio está que usted, cuando venga a alguna visita, usted diga: aquí está mi casa. Donde duerme uno pueden dormir 3, 4. Donde comen 5, comen 7. Mal, pero comen. Dios siempre provee. Qué hermoso sería que nuestra iglesia sea hospitalaria, que nos peleemos las visitas. Yo lo invito a comer, pastor, sin problema. Sin problema. No se prive, vea lo que está diciendo la Escritura. Los hermanos no tenían dispuestos que usted diga: pastor, aquí está mi vehículo, ¿cuándo vamos a Ticul? Aquí están las llaves. Pero no solo de uno, de todos nosotros. ¿Cómo se van los hermanos después del culto? Hay alguien que no tiene vehículo, usted le puede dar el aventón. Pero si es mujer y usted es hombre solo, no. Sí. Un joven, yo le doy un aventón a una muchacha. Pero me explico la disposición. ¿Qué más? Ya terminamos. Dice la Escritura, versículo 46, y perseverando, otra vez como comienza el texto, vea cómo termina. Perseverando, unánimes, ¿cada cuándo? Queridos hermanos, no le estamos diciendo que vengan todos los días a la iglesia, pero vengan en todas las actividades de su iglesia. Todos los días en el templo y partiendo el pan en las casas. No había templos. Comían juntos, ¿cómo? ¿Y cómo era su corazón? Sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lo último Dios lo hace. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, si la gente viene a este lugar y ve en usted y en mí que usted ama a Cristo porque es un creyente verdadero, que usted ama a los hermanos, no menos, más, y que usted está en el partimiento del pan y usted viene a hacer el Señor y está en grupos pequeños buscando el compañerismo, ¿sabe qué va a hacer Dios? Se va a encargar de que la iglesia crezca como Él quiera. Él va a añadir a la iglesia. Claro que tenemos que predicar el evangelio, pero nosotros tenemos que estar bien preparados. Imagínense que venga un inconverso y vea que aquí la iglesia no se ama. No, hombre, se ama más en la oficina, ¿no? Son más gentiles en la oficina, en el negocio. ¿Cómo en la iglesia no nos vamos a amar? Eso es el diablo, no amarnos. Eso es del Satanás. Vamos a orar. Señor, tú lo sabes todo y estamos delante de ti, Señor, sin que podamos esconder nada, ni lo más íntimo de nuestro ser. Padre, te pido por esta iglesia. Te pido, Señor, que hagas esos corazones de piedra, Señor. Quizás el pecado endurece los corazones, como dice tu palabra. Quizás algunos, Señor, no están anhelando a Cristo. Eso es muy peligroso, porque no es una señal de un creyente verdadero. Pero si hay creyentes verdaderos que su amor hacia ti ha menguado, te pido que tú esta mañana, Señor, hagas que se intensifique. Señor, te pido, si alguien ha amado menos a los hermanos, te pido que perdones ese pecado, porque está uno cerca de ser como Caín,
de odiar, de aborrecer, de ser homicida espiritual. Pero debemos amar a la iglesia. Debemos estar en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Señor, toca y dale luz a aquellos que no te conocen todavía, que no saben qué son las mieles del Evangelio. Toca sus vidas, oh Señor. Haz que se arrepientan de sus pecados, Señor. Muéstrales que están perdidos sin ti, Señor, que sin ti no hay esperanza. Les espera un horrendo castigo eterno en el infierno, Señor, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y hay lamentación eterna, y hay odio, Señor, y castigo por toda la eternidad. Muéstrale, Señor, a aquellos que no te conocen, que no eres su Salvador, que se arrepientan este día, Señor. Toca sus corazones, oh Dios. En el nombre de Jesús.